aquí la tienes. Esta es mi air fryer. Me la compré en Shein. ¿Sabes cuánto me costó? 25 euros. Pero el problema que tuve cuando me llegó es que no traía instrucciones. 25 euros pueden decir instrucciones. O unas instrucciones mínimas, un papelito de este tamaño con 3 instrucciones. Así que no me quedó más que ingeniármelas y aprender a usarla, bueno, sola, con sentido común. Esto trae aquí arriba, no te lo pongo mucho porque con la luz no se ve, te trae diferentes cosas que se pueden hacer y el tiempo que lleva de cocción. Yo al principio estaba ahí toqueteando y toqueteando, pero esto nada, esto es de fantasía. Como cualquier air fryer, trae aquí su bandeja y adentro, bueno, ves, la bandeja es grande, es normal, no me parece que tenga nada que envidiarle a una air fryer de marca. Y por adentro trae esta rejilla que es donde en teoría se pone la comida. Yo jamás he puesto la comida aquí porque para mí la idea de la air fryer precisamente es no tener que lavar nada. Así que, ¿qué es lo que yo hice? Yo me la compré, esperé y bueno, me puse a buscar estos protectores de air fryer. Estos los conseguí en Espacio Casa. El paquete te trae 25, son redondas, pero también tienen cuadradas y de otras formas. Vale 1,99 y te trae 25. Este paquete ya casi se me está terminando, así que te muestro cómo son. Bueno, el paquete, aquí tienes la bandejita, es exactamente del tamaño de la air fryer. Yo la pongo exactamente encima de esa rejilla y listo. Ahí pongo la comida. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Te cuento esto porque ya me han comentado personas que lo hacen con papel de aluminio. En vez de comprar estas bandejitas, ponen papel de aluminio por abajo y lo forran. Bueno, yo la verdad es que no lo he probado, sería una solución. Pero a mí me encanta esto porque te trae exactamente el tamaño. Es que no tienes que hacer nada. Simplemente lo sacas del paquete y lo metes y ya está. Y también hay personas que me han comentado que lo hacen con papel vegetal, pero que se les ha prendido fuego el papel vegetal. Yo no sé, yo prefiero no arriesgar. Yo no sé qué tipo de papel es esto, cómo se llama, de qué está hecho, no lo dice. Simplemente protector para air fryer. Esto lo consigues también en Temu, lo consigues en Shein, probablemente hasta más barato. Pero bueno, esta es la protección de silicona. Cumple exactamente la misma función, solo que esta la lavas, mientras que esta otra no. Esta la usas y luego la echas a la basura. Bueno, yo esta te la recomiendo pura y exclusivamente para una emergencia. Lavar esto es un infierno. A mí no me gusta nada lavar cosas de plástico, me parece mucho más difícil lavar plástico que loza. Bueno, además esto trae todas estas ranuritas, digamos. Tú no sabes lo que es sacar la grasa de ahí. Te diría que ni siquiera está lavado perfecto. No sé, esto tendría que ser con un cepillo, con quitagrasa, yo no sé. Yo la tengo para una emergencia. Dentro de los accesorios típicos que te cuentan o que ves de air fryer, también está el spray del aceite. En otro vídeo te mostré que en Espacio Casa encontré este, que es de vidrio, y me encantó, pero finalmente cuando lo vi bien era para hacer el ambientador de textiles o para la casa. Así que acabé por hacer el ambientador y me quedé sin spray. Pero hace unos días pasé por Flying Tiger, esta tienda que está en todos los centros comerciales de Copenhague. Y bueno, ahí siempre tienen cosas prácticas, bonitas. Y mira, me encontré esto. Era lo único que tenían como spray. 5 euros. Es una botellita que yo te diría que me parece
demasiado bonita para llenarla de aceite. Pero bueno, la otra ya me la dejé para el ambientador. Esto tiene aquí una cosa que aprietas, es así, digamos, como estilo más antiguo, pero bueno, es de vidrio. Así que, ¿qué vamos a hacer? Juntas vamos a probar. Mira la locura, la voy a llenar de aceite y después voy a probar si sirve para el air fryer. Si no sirve, va a ser para la basura. Esto viene con un agujero enorme, así que vamos a probarlo. Vamos a llenar esta botellita. No la debería llenar del todo, pero la verdad es que la quiero llenar porque después me parece que con el spray, si no está llena, que no sale nada. Así que, listo, ya la tenemos. Mira qué poquito. La botella está prácticamente entera todavía. Bueno, y ahora vamos a la locura. Vamos a ver si esto funciona, si esto es capaz de traerme el aceite para arriba. ¿Dónde lo vamos a probar? A ver, aquí tengo un platito y bueno, vamos a ver si esto funciona. Ay, a ver cómo lo hago. Ahí. Mira, sí, pero salen unos chorros grandes. Mira la cantidad que ha salido. Yo quería un pequeño spray, pero bueno. Mira, al final te digo, con esto es lo mismo que con la botella finita. Hasta te diría que con esto sale más que con la botella finita. Yo me imaginaba que iba a salir un spray así como... No, te sale un chorrito. Aquí tenemos la bandeja. Vamos a abrir el pan de queso y vamos a ver cómo queda. Las metí todas. Yo sé que es mucho. Bueno, los voy a rociar con un poquito de aceite. Así, un chorrito. La verdad es que es genial. Esto ha funcionado mucho mejor de lo que me imaginaba. Bueno, las vamos a poner en la air fryer. Te muestro cómo lo hago. Bueno, ya tenemos aquí la air fryer. Ya tiene aquí el símbolo de intermitente porque ya está enchufada. Y aquí tenemos el pan de queso. Bueno, te voy a mostrar lo que hago. Yo simplemente la meto. Ya te conté que aquí arriba tiene un montón de indicaciones de diferentes cosas. A mí me da igual. Si no se puede apretar el botón, significa que eso no me sirve. Entonces, le doy aquí, para que veas lo fácil que es. Aquí te dice timing, para elegir el tiempo. Yo no. Yo me voy directo. Primero, siempre calentar. Y ahí empieza. Ahora, ahí no sé lo que dice. No sé si lo ves. Dice 2 minutos, ¿no es cierto? 2 minutos. Y después dice 66. ¿Qué significa ese 66? Pues al día de hoy no tengo la menor idea. No importa, no importa. Se está calentando. Me da igual. Aquí me pone 2 minutos. Yo no sé, pasado unos pocos segundos, simplemente se apaga. Espera conmigo. Vas a ver. 2. Otra vez el 66 se apagó. Yo no espero más. Yo no caliento más. Le vuelvo a dar y aquí dice pizza. Ahí va. No, no fue. Pizza. Mira, 15 minutos. Y te pone también la temperatura que le va a dar. Dice 190 grados, 15 minutos. Pues yo te digo, están congeladas. En 15 minutos no se hacen seguro. Yo me voy a complicar pensando en el timing. Yo no. Yo las dejo 15 minutos. En 15 minutos vuelvo. Ya se habrá apagado. No importa. Le vuelvo a tocar aquí, le vuelvo a dar pizza, las doy vuelta. Y las dejo otros 15 minutos. Bueno, mientras se van haciendo, vamos a esperar 15 minutos y entre tanto te muestro las otras cositas que compré para la casa. Yo no sé qué haría sin mi amado Aldi. El pan de queso que está haciéndose en la air fryer
es de Aldi. Ya te lo mostré en un vídeo que hice de las compritas del Aldi. Bueno, a mí el Aldi me encanta porque además de hacer las compras, todas las semanas tiene alguna cosita nueva, cosas, bueno, que traen cada semana, cosas diferentes. Así que siempre me parece divertido porque siempre te encuentras algo. Bueno, ¿qué me encontré esta última semana? Me encontré servilletas de papel. A mí me encantan las servilletas de papel. Yo hace siglos que no uso servilletas de tela. No, esto es lo más práctico. Pero son buenas, son gruesas, son bonitas. No es lo mismo que echar ahí un papel blanco que no me gusta mucho. Así que estas, yo no las uso para fiesta. Yo las uso todos los días. La verdad es que con algunos, con los platos que uso, algunas quedan mejor que otras. Pero intento elegir así algunos colores dentro del tono, aunque no pegue mucho, porque también es para el día a día, de los platos que uso. Me compré 3 paquetes, 1,5 € cada una. No hay siempre, yo cada vez que hay aprovecho. Una verdecita con unos lunares, otra con flores. Me encanta. ¿De dónde viene esto? Esto viene de Alemania, todo de Alemania, Aldi, Alemania. Y me compré también estas otras que ya las tengo en uso, porque estas vienen con un conejito. Son un poco infantiles, pero bueno, dentro de los modelos que hay, bueno, elegí 3 y me quedé con esta. Esta me gustó por las flores, no por el conejito, pero bueno, estamos en Pascua, así que no me pareció mal. Y aparte de eso, también en el Aldi me encontré un conjunto de, esto viene separado, estos utensilios de cocina para batir, la espumadera, que yo tengo una, pero bueno, me la compré así para hacer el conjunto, una cuchara y un pincel. Así que, bueno, 4 nuevos. Y los voy a colgar aquí atrás en la barra esa. Esto es todo lo que me compré, así que lo único que nos queda es ir a ver cómo está ya nuestro pan de queso. Bueno, ya han pasado 15 minutos, ya se ha apagado. Está caliente. Vamos a ver cómo está esto. Mira. Todavía no están listos y además están un poco pegaditos, así que los vamos a despegar. Con una cucharita. A ver, espera que voy a bajar esto un poco. No, esto ya no baja. Bueno, entonces los voy a ir soltando con una cucharita, ¿ves? Así. Y los voy a dar vuelta. Mira, de este lado ya están doraditos, no mucho, pero doraditos. De este lado están crudos, así que los vamos a dar a todos vuelta. Listo, ya está. ¿Ves? De este lado todavía están blancos, de este otro lado ya están doraditos. Así que los he dado vuelta y vuelven ahí y otra vez lo mismo. Botón de encendido, ya está caliente, así que directamente pizza. Y ahí va. Bueno, ya se ha apagado, ya han pasado 15 minutos, vamos a ver qué tal. Uy, mira, ya están más gorditos. Vamos a ver si ya están listos. Sí, básicamente ya están. Deben estar un poco calientes, pero mira. Ya están listos para comer. Bueno, eventualmente les podría dar una pequeña vueltita más, pero te digo, están totalmente crocantes. Ahora, tú me dirás, no sé, media hora en la air fryer, mira, está totalmente hecho, está perfecto. Así que, listo, los voy a poner en un platito y un café y un pancito de queso. Ya tengo aquí el pan de queso. Tú no te imaginas cómo huele esto, es la gloria. Y también me he hecho un cafecito para acompañar. Así que buen provecho, también tómate algo. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo, sobre todo que te haya servido. Si no tienes práctica con la air fryer, no te compliques.
Yo básicamente feliz de haberme comprado de casualidad este modelo tan barato, con pocos botones. Uno para carne, uno para pizza, otro para nueces y uno más para patatas fritas. Ya está. Cuéntame si has tenido también una buena experiencia con la air fryer y qué te gusta hacer ahí. Yo me voy a tomar mi cafecito con mi pan de queso. No te olvides de dejarme un like si te ha gustado el vídeo y bueno, nos vemos pronto. Chao.